En este vídeo vamos a estudiar el tema 13 del temario de Geografía e Historia de primero de ESO que lleva por título Hispania Antigua. El primer periodo que vamos a estudiar es la protohistoria. La protohistoria es un periodo de transición entre la prehistoria y la historia. Se trata de civilizaciones que, aunque todavía no tienen un sistema de escritura, que es lo que marca el inicio de la historia, son sociedades muy avanzadas, plenamente históricas, se podría decir. El primer hecho significativo de la protohistoria de la península ibérica son las llamadas colonizaciones, que ya hemos visto en temas anteriores. A la península ibérica llegaron 3 pueblos, sobre todo a través del Mediterráneo, que se asentaron en nuestras costas. Se trata de fenicios, griegos y cartagineses. Por lo que respecta a los fenicios, procedentes del área del actual Líbano, empezaron a llegar a la península desde el siglo IX a.C., para hacerse con el comercio del metal, muy abundante en la península ibérica, pero también para comerciar con otros productos, como por ejemplo el salazón de pescado. Estos asentamientos creados por los fenicios en las costas ibéricas reciben el nombre de factorías. Los principales asentamientos fenicios son Gadir, la actual Cádiz, Malaca, la actual Málaga, Sexi, la actual Almuñécar, y Abdera, la actual Adra. Como podemos ver, estos asentamientos se localizan en el sur, en la costa de Andalucía. Por lo que respecta a los griegos, estos empezaron a llegar desde el siglo VIII a.C., procedentes de la colonia griega de Masalia, la actual Marsella. Se asentaron sobre todo en la costa catalana, donde fundaron Rodes y Emporion. Su objetivo era hacerse con el comercio de aceite y vino. Más al sur, en la actual Denia, fundaron un pequeño asentamiento con el nombre de Hemeroscopeion, un curioso nombre que significa torre para observar los atunes. El último pueblo que colonizó la península antes de los romanos fueron los cartagineses, también llamados púnicos, desde el siglo VII a.C. Los cartagineses son descendientes de los fenicios, que se asentaron en el norte de África, donde fundaron la ciudad de Cartago, la actual Túnez. Desde Cartago, los cartagineses empezaron a fundar asentamientos en la península ibérica. El más importante de ellos, Cartago Nova, la actual Cartagena. También fundaron otros, por ejemplo en las Islas Baleares, Ebusus, la actual Ibiza, y Magona, la actual Mahón, en la isla de Menorca. También fundaron un pequeño asentamiento llamado Acra Leuca, que es la actual Alicante. La primera gran civilización autóctona de la península ibérica es Tartesos, una cultura que se desarrolló entre los siglos VIII y VI a.C. Su prosperidad se debió sobre todo al comercio del metal. De hecho, en el mundo antiguo los tartésicos eran considerados grandes artesanos, grandes herreros, sobre todo por el comercio y el trabajo de la plata. Las ciudades tartésicas eran conocidas por sus grandes palacios. El más famoso de ellos es el Palacio de Cancho Roano, en Extremadura. Cabe mencionar que los tartésicos fueron el primer pueblo autóctono de la península ibérica que tuvo escritura. Este sistema de escritura era una imitación de la escritura fenicia. A continuación, vamos a estudiar los pueblos prerromanos autóctonos de la península ibérica, celtas e iberos. Los iberos, como podemos ver en el mapa, se asentaban en la costa del Mediterráneo, desde los Pirineos hasta la zona de Cádiz. Y estaban divididos en diferentes tribus o pueblos.
indigetes, ilergetes, layetanos, ilercabones, sedetanos, contestanos, oretanos, mastienos, turdetanos y bastetanos. En el área celta, que es el centro de la península y el norte, tenemos a los lusitanos, carpetanos, celtíberos, betones, vacceos, cántabros, galaicos y astures. Por último, cabe mencionar que en la zona de los Pirineos habitaba un pueblo que no era ni ibero ni celta. Se trata de los vascones, cuya lengua ha sobrevivido hasta el día de hoy, el euskera. Empecemos por los celtas. Los celtas eran un pueblo de origen indoeuropeo. En torno al año 1000 a.C. llegaron a la península ibérica y se asentaron en el centro y el norte de la península. Su sociedad se organizaba por clanes. Su economía se basaba sobre todo en la ganadería y la metalurgia. Por lo que respecta a la religión, los celtas veneraban a las fuerzas de la naturaleza, con dioses como Lugh y Ataecina, y practicaban la incineración de los muertos. Por lo que respecta al arte, la principal muestra del mismo son los llamados toros o berracos, de los cuales tenemos una muestra en las imágenes. Los poblados celtas se situaban en zonas elevadas y recibían el nombre de castros, y las casas eran de planta circular. Por lo que respecta a los iberos, estos eran originarios de la península ibérica. Dado que vivían en la costa, tuvieron contacto con los pueblos colonizadores, especialmente con griegos y fenicios. Los iberos eran gobernados por reyes y sus ciudades, al igual que las de los celtas, se solían situar en zonas elevadas y se fortificaban con una muralla. Recibían el nombre de ópida. Gracias al comercio, los iberos tuvieron una economía muy desarrollada y su cultura era de las más avanzadas de la península, ya que llegaron a tener nada menos que moneda y escritura. La escritura ibérica se ha podido descifrar. Se puede leer, pero no se sabe lo que significa. Por lo que respecta a la religión, desconocemos los nombres de los dioses ibéricos, pero sabemos que adoraban a dioses guerreros, a diosas madres, y también que practicaban la incineración, como los celtas. Por lo que respecta al arte, la principal muestra del arte ibérico son las llamadas damas. Las más famosas, la dama de Elche y la dama de Baza, que se supone que serían sacerdotisas. Luego también los exvotos, que eran estatuas que se hacían en modo de ofrenda a los dioses. La conquista romana de la península ibérica tiene su inicio en la Segunda Guerra Púnica, que se desarrolló entre los años 220 y 202 a.C. Recordemos que las guerras púnicas se enfrentaban a Roma contra Cartago. En el año 219 a.C., el general cartaginés Aníbal atacó la ciudad de Sagunto, que era aliada de Roma, y esto dio inicio a la Segunda Guerra Púnica. En el año 218, Escipión desembarcó en la ciudad de Emporion, y desde allí empezó el ataque romano para hacerse con la península. El hijo de este Escipión, llamado igual, logró la victoria y expulsó a los cartagineses de la península ibérica. Con lo cual la península ibérica pasó ya a ser territorio del Imperio Romano. Podemos distinguir tres fases de conquista de la península ibérica por parte de los romanos. La primera etapa, del 218 al 170 a.C., permitió que los romanos se hicieran con el control de la zona mediterránea y un poco el interior. En la segunda etapa se produce la conquista de la meseta,
con dos episodios que merece la pena mencionar, que son la lucha contra Viriato y la guerra contra Numancia. La tercera etapa consistió en acabar de dominar la zona norte, el área de los cántabros, con lo cual, a partir del año 19 a.C., cuando el emperador Augusto derrotó definitivamente a los cántabros, ya toda la península ibérica estaba en manos de Roma. Aquí tenemos las dos muestras de la resistencia contra los romanos en Hispania. En primer lugar, Viriato, un pastor lusitano, por lo tanto celta, que se enfrentó a los romanos y estuvo a punto de derrotarlos, pero finalmente fue traicionado por algunos de sus generales y finalmente los lusitanos fueron derrotados por los romanos y conquistados. El segundo episodio fue la guerra de Roma contra Numancia. Cuando Numancia estaba a punto de ser conquistada por Roma, sus habitantes, que habían sabido plantar cara, decidieron suicidarse todos antes que ser esclavizados por los romanos. Desde un principio, los romanos empezaron a organizar la península ibérica en forma de provincias. Al principio, dividieron la península en dos provincias, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. La Citerior era la que estaba más cerca de Roma y la Ulterior la que estaba más lejos. En el año 27 a.C., el emperador Augusto divide la península ibérica en tres provincias. En el sur la Bética, al oeste Lusitania y el resto, prácticamente casi toda la península, sería la provincia de la Tarraconensis. Posteriormente, en el siglo IV después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió la Tarraconensis en otras provincias. En la parte noroeste creó la provincia de Galaecia. La Tarraconensis, la parte sur, se convirtió en la provincia de la Cartaginensis y la zona de las Baleares en la provincia de Baleárica. Los romanos fundaron ciudades a lo largo de y ancho de toda la península ibérica. Estas ciudades estaban conectadas por calzadas. A lo largo de estas calzadas se situaban miliarios, que indicaban la distancia que faltaba para llegar hasta la ciudad siguiente. Entre las ciudades más importantes podemos citar Tárraco, la actual Tarragona, Cartagonova, la actual Cartagena, Hispalis, que es la actual Sevilla, Augusta Emérita, la actual Mérida, y Luco Augusto, la actual Lugo. Por lo que respecta a la economía, nuevamente vemos que la principal actividad económica es la agricultura, especialmente el cultivo del trigo, la vid y el olivo. Al igual que en otras zonas del Imperio Romano, había grandes propiedades, latifundios, pero también otras pequeñas propiedades, trabajadas por campesinos libres. Una de las principales actividades económicas era la minería, ya que Hispania tenía mucha riqueza minera. El oro se extraía sobre todo de las minas de las Médulas, en la actual provincia de León. La plata se obtenía en Cartagena y Sierra Morena. El plomo se obtenía de Cartagena también. Y el mercurio de las minas de Almadén. Por lo que respecta a la artesanía, también hay muestras de artesanía, por ejemplo, de cerámica, orfebrería, etc. Por lo que respecta al comercio, Hispania exportaba sobre todo trigo, vino y aceite. Lo más apreciado de la península ibérica era el aceite. De hecho, en Roma era tan apreciado que se hacían repartos gratuitos de aceite hispano. Luego también era muy apreciado de Hispania el salazón de pescado, sobre todo una pasta llamada garum, que
se hacía con las tripas de determinados tipos de peces y que era prácticamente como hoy el caviar. La principal fábrica de salazón de la península ibérica era la de Baelo Claudia, en la zona del actual Cádiz. Por lo que respecta a la cultura, los hispanos, los habitantes de Hispania, adoptaron la cultura romana. Esto es lo que se conoce como romanización. Así, entre otras cosas, adoptaron como lengua el latín y también adoptaron los nombres romanos, es decir, dejaron de utilizar nombres iberos, celtas, etcétera, para adoptar nombres romanos. Esto se puede ver en la religión, que fue cambiando. Al principio los hispanos adoraban a sus propios dioses, lo que se llaman los dioses indígenas, pero pronto empezaron a adorar a los dioses romanos. Posteriormente, al igual que pasó en otras zonas del Imperio Romano, el cristianismo se extendió. La aportación hispana a la cultura romana fue notable. En Hispania nacieron filósofos como el cordobés Séneca, escritores y poetas como Quintiliano y Marcial, e incluso emperadores. Por ejemplo, Trajano y Adriano, que eran de Itálica, en la actual Sevilla, y el emperador Teodosio, que era de Galaecia. A lo largo de la península ibérica han quedado muestras de la arquitectura romana, de edificios tanto religiosos como civiles, templos, basílicas, termas, teatros, anfiteatros, circos, etc. También arcos de triunfo, que son monumentos conmemorativos, y también obras de ingeniería, como calzadas, puentes, acueductos, murallas, faros, etc. Entre las muestras de arquitectura tenemos algunas en las imágenes. El Arco de Bará, en Cataluña, el Acueducto de Segovia, la Torre de Hércules, que originalmente era un faro romano, y el Teatro de Mérida, pero hay otras muchísimas muestras. Por lo que respecta al arte, en la Hispania romana se realizaron y se han conservado innumerables muestras de escultura, relieve y mosaico. La historia antigua en Hispania concluyó con los visigodos. A principios del siglo V se produjeron las invasiones bárbaras, que serían la causa final del desmoronamiento del Imperio Romano. En el año 409 después de Cristo llegaron a la península ibérica suevos, vándalos y alanos, que empezaron a saquear y a ocupar el territorio. Para poder derrotarlos, los romanos llamaron a los visigodos, que llegaron en el 415 después de Cristo y derrotaron a vándalos y alanos. A los suevos no los pudieron derrotar y estos se quedaron en la zona de Galicia, de la actual Galicia. En el año 476 cayó el Imperio Romano de Occidente y en el año 507 se fundó el Reino Visigodo de Toledo, que duró hasta el año 711. Este reino tuvo algunos reyes muy célebres, como por ejemplo Leovigildo, que completó la unidad de la península al derrotar a los suevos y a los bizantinos que se habían asentado en el sur de la península. Otro rey fue Recaredo, que se convirtió al catolicismo en el 589 y renunció a la religión arriana, que era la religión de los visigodos. El rey Recesvinto, más adelante, aprobó el fuero juzgo, que era un código de leyes por el cual se gobernaban los habitantes de la península. El último rey visigodo fue Don Rodrigo, que fue derrotado en la batalla de Guadalete en el 711 por los árabes. A partir de ese momento empieza la época de la dominación musulmana de la península. De época visigoda hay que destacar el fuerte poder que tuvo la Iglesia católica.
Este poder se ejercía a través de los llamados concilios, que eran reuniones de obispos en los que se aprobaban disposiciones que prácticamente eran leyes. Sin duda, el personaje más notable de esta época fue Isidoro de Sevilla, que escribió un libro llamado Las Etimologías y que era considerado como uno de los principales libros de erudición de la Edad Media.